Hay lugares donde el horror se esconde tras las sombras, pero hay otros donde el horror no necesita esconderse. En los campos de batalla, donde la muerte es cotidiana y el sufrimiento impregna el aire, algo más que balas y explosiones recorre la tierra. Algo que no es humano. Top 5 hechos paranormales ocurridos en plenos combates. Esto es Mundo en Guerra. Número 1. El Regimiento Fantasma de Mons. Primera Guerra Mundial, 1914. Ubicación, Mons, Bélgica. Fecha, agosto de 1914. Conflicto, Primera Guerra Mundial. Hecho paranormal. Soldados británicos veían una figura luminosa en medio de la batalla. Algunos dicen que parecía un guerrero medieval, otros un ángel armado con espada de luz. Las balas no la tocaban, y quienes estaban alrededor afirmaban que enemigos caían sin explicaciones físicas. Al día siguiente el enemigo se retiraba increíblemente. Luego prisioneros alemanes también hablan, aunque con variaciones, figura oscura, ojos ardientes, idioma antiguo. ¿Tú que lo escuchas ahora, crees que el miedo, la desesperación o la fe pueden manifestarse en algo que parezca real? ¿O piensas que pudo ser una cosecha de imaginación colectiva bajo estrés extremo? Número 2. El Batallón Perdido del Bosque de Argonne. Francia, 1918. Ubicación, Bosque de Argonne, Francia. Fecha, octubre de 1918. Conflicto, Primera Guerra Mundial. Hecho paranormal. Un batallón de 550 soldados estadounidenses se internó en los árboles con niebla densa, misiones de reconocimiento. Desaparecieron por días. Cuando los rescataron, encontraron cuerpos sin heridas visibles, expresión de horror, muertos sin señales externas. Sobrevivientes relataban susurros extraños, presencias observándolos, voces entre los árboles, sombras que se movían. El bosque, dicen, era considerado maldito por habitantes locales. Informes militares contradictorios, mapas defectuosos fueron invocados como explicación, pero los testigos estaban seguros de lo que habían sentido. ¿Puede un bosque, o cualquier lugar geográfico, retener la angustia y la muerte hasta volverse un umbral para lo sobrenatural? ¿Y si caminar en ciertos sitios ya no es solo caminar en la historia, sino en algo mucho más oscuro? Número 3. La Dama de Blanco en Stalingrado. Segunda Guerra Mundial, 1942. Ubicación, Stalingrado, Unión Soviética. Fecha, diciembre de 1942. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Durante la brutal batalla de Stalingrado, en el crudo invierno, cuando el frío penetraba el alma de los soldados, circuló una leyenda entre los soviéticos y los alemanes por igual. En medio del bombardeo, algún combatiente mencionó que vio a una figura femenina vestida de blanco puro, inmaculado, aparecer en los escombros de edificios destruidos. No portaba arma visible. Su vestimenta blanca resplandecía, incluso bajo la oscuridad del humo y la ceniza. Algunos que la vieron afirmaban que caminaba lentamente entre los soldados caídos, recogiendo sus cuerpos, consolándolos, como si intentara aliviar su dolor, limpiando su sangre invisible, sus lágrimas congeladas. Se decía que cualquier soldado que la siguiera, que intentara hablarle, se perdía entre las ruinas. Otros la vieron desvanecerse, fundirse con la nieve. Testimonios rusos mencionan que la Dama Blanca parecía flotar sobre el suelo. Testimonios alemanes la reconocían como una aparición que causaba consuelo, pero también terror, porque su presencia implicaba que la muerte estaba demasiado cerca. Algunos oficiales soviéticos escribieron cartas a casa describiendo encuentros con una mujer que no tiene rostro, o con rostro impreciso, cubierto por la nieve. En los archivos hay registros de soldados que murieron poco después de verla, con alucinaciones, pesadillas y delirio. ¿Podría esta figura ser producto del deseo humano de encontrar consuelo en medio del horror? ¿O realmente fue un espíritu que se manifestó por la masacre, por la nieve, por las vidas truncadas? Número 4. El fantasma del submarino U-859. Segunda Guerra Mundial, 1943. Ubicación, Océano Índico, cerca de Brasil. Atlántico Sur. Fecha, septiembre de 1943. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. El U-859 era un submarino alemán con carga secreta, hundido por fuerzas británicas.
Pero antes de su desaparición definitiva, la tripulación reportó extraños eventos a bordo. Según diarios de bordo y cartas encontradas después de la guerra, los marineros comenzaron a experimentar sensaciones de frío extremo en pasillos cerrados, escuchar pasos sobre la cubierta cuando no había nadie allí, voces lejanas en idiomas exóticos mezclados con sollozos, como si hubiera fantasmas de marineros que habían perecido en naufragios anteriores. Algunos afirmaban que un hombre apareció en la sala de torpedos, con uniforme empapado, ojos vacíos, señalando hacia la escotilla de popa, murmurando algo sobre cargamento robado y juicio de los muertos. Cuando otros fueron a revisar, la escotilla estaba cerrada y segura. Nadie la había abierto. La tensión creció tanto que varios marineros cayeron enfermos mentalmente, se negaban a moverse durante la noche, algunos le rezaban, otros vigilaban los pasillos con linternas, temerosos de ver algo moverse en la oscuridad. Cuando finalmente el submarino fue hundido por un avión aliado, no era solo el casco lo que se hundió, muchos creyeron que algo maligno se había liberado al mar, como si la muerte acumulada en el coral, en las bodegas inundadas, en los túneles de los barcos rotos bajo el agua, hubiera cobrado conciencia y quisiera justicia. ¿Crees que los confines del mar, la soledad de un submarino y el aislamiento pueden potenciar lo paranormal? ¿Puede algo muerto permanecer consciente bajo el agua, esperando ser escuchado? Número 5. Los milagros oscuros de Guadalcanal. Guerra del Pacífico, 1942. Ubicación, Guadalcanal, Isla Salomón. Fecha, agosto de 1942. Conflicto, Segunda Guerra Mundial, Campaña del Pacífico. Guadalcanal fue uno de los enfrentamientos más sangrientos entre Japón y Estados Unidos. La selva, los mosquitos, la humedad, la malaria y el olor constante de muerte lo hacían un lugar infernal. Se cuenta que durante una ofensiva nocturna, soldados estadounidenses vieron luces danzantes entre los árboles, pequeñas llamas azules que flotaban sobre el suelo húmedo, siguiendo a los heridos, guiándolos, como si fueran faros diminutos. Algunos afirmaban que esas luces evitaban las trampas de bambú, corrían hasta zonas seguras antes de desaparecer. Un capitán norteamericano relató que cuando su pelotón fue emboscado, una figura apareció ante ellos, un soldado japonés caído, con uniforme destrozado, pero de pie, iluminado tenuemente, señalando hacia una colina segura. Al seguir su dirección, lograron evitar un bombardeo inminente. Pero al subir la colina, no encontraron rastro de ese soldado. Ni huellas, ni cuerpo, ni rastro de su paso. Los soldados japoneses también reportaron lo mismo, ver sombras moverse, figuras espectrales con rostros desencajados, escuchaban canciones de guerra deslizadas por el viento, gritaban nombres, nombraban muertos, los propios muertos llamando desde la selva. Se decía que los guerreros indígenas locales hablaban de espíritus de la selva, ancestrales, que se despertaban cuando la sangre de los combatientes tocaba la tierra. Para ellos, esas luces eran los guías que llevaban a los espíritus perdidos, para que su viaje no fuera en vano. Cuando estás bajo fuego, en la selva, luchando por sobrevivir, ¿qué tan cerca estás del más allá, del mundo donde los muertos pueden hablar? ¿Y si esas luces no solo son ilusión, sino mensajeras de algo que los vivos aún no entienden? Cuando apagues este video, recuerda, la guerra deja marcas que no se curan con tratados ni con paz. Hay heridas invisibles, voces que el mundo prefiere olvidar. Pero quizá, ahí, incluso hoy, en algún bosque, submarino o ciudad destruida, algo sigue caminando. Algo que no entiende de treguas ni rendiciones. Para nuestro próximo video Top 5 soldados con habilidades casi sobrehumanas. Esto es Mundo en Guerra.